Pues me has puesto ahí un poco más de... Es un momento histórico, ¿no? La clausura aquí del local, temporal, efectivamente. Pero bueno, es una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Como no, también traer los saludos de la iglesia de Roger de Tours, allí en Zaragoza. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, si os parece, y empezamos. Pues muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder formar parte de la historia de esta congregación, Señor. También porque podemos abrir tu palabra en un sitio sin que nos persigan, Señor, sin que tengamos ninguna dificultad para ello. Ayúdanos a tener los oídos atentos a las preguntas que nos vas a querer hacer, Señor, a lo que tú dices en tu palabra, para que reflexionemos, nuestro corazón no esté duro, sino que esté blando y tierno para escuchar y prestar atención a lo que tú tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Muchas gracias. Y con el caballero de la historia, que en el fondo es el malo, ¿no? El príncipe. Y esta mañana me gustaría también que meditáramos en una sátira que aparece en la palabra, que es el libro de Jonás. Y en particular vamos a meditar en el último capítulo, en el capítulo 4 de Jonás, esos 11 versículos, donde veremos que nuestro héroe, nuestro profeta, quizás no es todo lo que podríamos esperar de alguien que supuestamente está enviado por Dios, ¿no? Así que me gustaría que me acompañarais a Jonás 4. Vamos a leer el capítulo entero. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y como decíamos antes, este libro está escrito en forma de sátira, y este capítulo 4 cierra la historia de Jonás, la historia de este profeta. Si nos fijamos en la historia completa de este profeta, veríamos que se parece un poco a esa película de Rec, ¿no? Donde en esta historia los buenos parece que no son tan buenos y los malos no son tan malos.
Tenemos a Jonás, el profeta de Dios, que vemos como una vez tras otra se está rebelando contra su propio Dios, y vemos como otras personas, otros personajes que son extranjeros, al final se están arrepintiendo y están dando a gloria a Dios con sus actos. Parece un poco que es una antítesis una cosa de la otra. Y por darle un poquito de contexto a lo que hemos leído, el profeta se encontraba en la de la corte del rey Jeroboam II, en Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel en ese momento. Y tenían cerca a un terrible enemigo, que eran los asirios, un pueblo conocido por las barbaries que hacían sobre las ciudades que conquistaban. Es por ello que cuando el Señor le dice en el capítulo 1 a Jonás que tiene que ir a Nínive para predicar contra su maldad, Jonás, como lo hemos leído al principio del texto, coge y se va a Tarsis, a lo que hoy sería Huelva, más o menos, a la otra punta del mapa conocido. Sin embargo, a Dios no le gusta que le lleve la contraria, manda una tormenta, y en medio de esa tormenta en el barco con los marineros echan suerte para ver de quién es la culpa, y la culpa recae sobre Jonás. Jonás explica por qué está la tormenta, porque al fin y al cabo está desobedeciendo a Dios, y pide que le echen al agua para acalmar esa tormenta. Los marineros en un principio no querían, pero al final se lavan un poco las manos, aceptan y echan a Jonás al agua. Jonás podía haber pensado que muerto el perro se acabó la rabia, si los ninivitas no se iban a salvar, pero Dios tiene otros planes para aquel pueblo extranjero y manda un gran pez que rescata a Jonás, lo tiene en su vientre durante 3 días. En ese vientre Jonás se arrepiente de haberse rebelado contra el Señor, y en ese momento el pez lo vomita de su vientre y lo deposita en tierra. Dios vuelve a pedirle que vaya a Nínive a predicar contra su maldad, y esta vez Jonás sí obedece, va a la ciudad y predica su mensaje. Son 7 palabras las que menciona Jonás. La ciudad de Nínive será destruida en 40 días, es lo que va predicando por toda la ciudad. Y el pueblo de Nínive se arrepiente de su pecado y pide a Dios misericordia, que es la clave de todo el libro de Jonás, la misericordia. Y Dios se arrepiente de lo que iba a hacer con esa ciudad y permite que no sean destruidos. Y este es un poquito el contexto sobre el cual hemos leído el capítulo. Esta es la razón por la cual Jonás está enfadado, que Dios en principio no ha cumplido con lo que él esperaba que pasara, que la ciudad fuese destruida. Entonces, si nos fijamos bien, este texto que hemos leído tiene como 2 bloques. El primero sería la queja de Jonás, del versículo 1 al 3, donde Jonás expresa su disgusto y le va a explicar a Dios por qué está disgustado. Y por otro lado, encontramos los versículos del 4 al 11, donde vemos cómo Dios confronta el corazón de Jonás. Le va a decir, oye, pero ¿qué está pasando, no? Y va a darle una lección de misericordia para que entienda verdaderamente que Él es Dios y Él hace conforme a lo que Él entiende. Por tanto, vamos a volver a leer los 3 primeros versículos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Unas palabricas. Como decía, en esta primera sección vamos a ver cómo nuestro profeta está enfadado y lo está mucho, está muy cabreado. Vemos cómo en función de la traducción de la Biblia que utilicemos aparece ese apesadumbrarse, o también está formulado como que se quedó desagradado ante la reacción del pueblo de Nínive y cómo Dios había mostrado misericordia con ese pueblo. El tremendo éxito de la predicación de Jonás, en vez de alegrarle, lo cabrea, lo enfada, está enojado, está, caliente. También hay alguna traducción que lo traduce, ¿no? Y Jonás se encuentra en medio de aquella gran ciudad y ve cómo ese pueblo extranjero ha captado rápidamente la lección
y se arrepiente de su pecado. Vamos, está haciendo casi al revés que lo que debería hacer Jonás, ¿no? Jonás en su predicación no ha mencionado en ningún momento nada de arrepentimiento, no ha mencionado a Dios, lo podemos leer en el capítulo 3 de Jonás. Sin embargo, eso no ha permitido que el pueblo no haya captado quién es, no haya captado realmente de quién es el mensaje que trae, y cambia radicalmente de forma de actuar. Se arrepienten de su maldad, se visten de cilicio, hasta las vacas las visten de cilicio, o sea, es llevado ya al extremo para pedirle a Dios misericordia sin garantías de que Dios fuera verdaderamente a perdonarlos. Pero lo intentan, se arrepienten de su pecado. Y como hemos leído que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, se arrepiente de lo que quería hacer para ese pueblo, porque ha habido personas que verdaderamente han cambiado, se han arrepentido. Sin embargo, este hecho, el arrepentimiento del pueblo y que por tanto no vayan a ser destruidos, esto a Jonás le carcome por dentro, o sea, le enciende, vamos, está totalmente cabreado, porque él en su palabra ha utilizado la palabra destruir, que es la misma que hace referencia a cuando en Génesis vemos cómo Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. En sus más profundos pensamientos estaba deseando que esa ciudad fuese destruida con fuego y ceniza, como fue Sodoma y Gomorra, hasta los cimientos, que no quedase nada de ese pueblo que podía causarle tanto mal, de ese pueblo que podía destruir el propio reino de Israel. Y Jonás, por tanto, no puede dar crédito que Dios muestre misericordia con el extraño, con el extranjero. Según los teólogos, las expresiones que están utilizando aquí en el hebreo denotan una connotación muy fuerte, ¿vale? O sea, no es, bueno, pues se ha enfadado. No, se ha enfadado, pero bien enfadado, dándonos a entender el grado de cabreo que está llevando Jonás en ese momento. Y como decíamos, esto parece un poco de sátira, ¿no? Un poco como la película del REC, porque nuestro supuesto héroe hace lo contrario a lo que se debería esperar de él. En vez de alegrarse por el éxito que está teniendo de su predicación, en vez de alegrarse por las misericordias que está transmitiendo Dios al pueblo, no lo hace. Se enfada, se cabrea, se enoja, le sube la furia y la rabia por dentro. No es una reacción muy normal, ¿no? Y por tanto, en el versículo 2 y 3, en medio de la ciudad, y viendo que la ciudad se está arrepintiendo y que no va a ser destruida, ese grado de cabreo máximo que lleva, coge y así de buenas a primeras se pone a orar a Dios para explicarle su cabreo, para explicarle de una manera honesta que está muy enfadado. Porque la furia le sube por esta injusticia que está Dios cometiendo. Le está haciendo subir el mercurio del cuerpo de Jonás como si estuviéramos fuera a 40 grados. Y necesita explicárselo al Señor. Y en medio de su ira se pone a orar a Dios. Y lo primero que hace es explicarle al Señor las intenciones del propio corazón de Dios, porque Él las conoce. Ya en Samaria intuía que en el fondo tú, Señor, lo que querías era perdonarlos, no aniquilarlos. Pero que ya por eso cogí y me fui a la otra punta del mapa, a Huelva, lo más lejos posible, ahí a Tarsis. Y se lo lía porque Dios mismo, ya en el Éxodo, se había declarado a sí mismo, en Éxodo, como podemos leer en Éxodo 34, versículo 6, como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el fondo, Jonás estaba esperando que Dios aniquilara a sus enemigos, le hiciese el trabajo, ¿no? Y sin embargo, lo que no esperaba es que Dios mostrara amor y compasión con un enemigo atroz que empalaba a sus enemigos y que pudiera destruir a su pueblo. Un enemigo que durante tantos y tantos años ha rechazado a Dios y tenía sus propios dioses y adoraba a cualquiera menos al Dios viviente, ¿no? Si de alguien debería mostrar misericordia a Dios es sobre su propio pueblo y no sobre los extranjeros, estaba pensando Jonás.
Si verdaderamente quería mostrar misericordia para con su pueblo, lo que tendría que haber hecho es aniquilarlos, quitarlos de en medio y no salvarlos. Porque a ver si es que al final luego van a venir y van a acabar con nosotros. Señor, es que no lo entiendo. Tú tendrías que aquí barrerlos de la faz de la tierra, no salvarlos. Eso es un poco la contradicción, ¿no? y el sentimiento que le está haciendo enfadarse a Jonás en su interior. Y en medio de la oración, se está encendiendo cada vez más cabreado, y llega el momento que al Señor le dice: por favor, acaba ya con mi vida, esto ya no lo aguanto. Así enfadado, ¿no? No quiero ver cómo el enemigo se fortalece cada día más y más, y al final va a atacar a Israel y nos va a derrotar. Yo no quiero ser partícipe de la destrucción de mi propio pueblo. Y Jonás, con esta actitud, lo que está rechazando es el carácter misericordioso de nuestro Dios. Es uno de sus atributos. Y él piensa que los atributos de Dios deberían estar guardados para la propia bendición de su pueblo. Como hace 2 capítulos, en el capítulo 2 de Jonás, manda al gran pez que lo recoge del agua y lo salva. Ahí él se siente bien porque Dios ha mostrado misericordia con alguien del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí no, porque lo está haciendo con otro. No, Señor, que es con nosotros, no con los otros. Jonás parece que lleva todo el libro intentando morir a causa de ese profundo desconocimiento de cómo realmente es Dios. Pidió a los marineros que le echaran al agua, pero Dios tenía un plan para su vida y no permitió que su vida terminara, ¿no? Ahora ya ha cumplido con su parte, no lo comprende y dice: Señor, mátame, termina ya con esta cruel existencia, que me está haciendo sufrir demasiado y me estoy enfadando mucho. Ay, Señor, llévame pronto, ¿no? Y salvando las distancias, ¿no? También es verdad que en nuestro día a día puede que si tenemos un conocimiento superficial de cómo es Dios, también por situaciones o circunstancias en las cuales nos podamos ver inmersos, esa falta de conocimiento profundo nos puede hacer también llevar a cabrearnos con el Señor por no entender cómo Él es, ¿no? Jonás estaba siendo sincero con el Señor. El Señor en ningún momento le dice: esto es mentira lo que te estás sintiendo, ¿no? Sin embargo, en esa manera de dejarse llevar, en esa manera de actuar, lo está llevando a pecar, a rebelarse de nuevo contra su propio Dios. Y no podemos decir que Jonás no conociera las Escrituras. O sea, le ha echado su propio título al Señor en la cara, diciéndole: no, si es que yo ya sabía que eres tardo en misericordia, fuerte en verdad. Sin embargo, Jonás no está entendiendo verdaderamente a Dios. Porque Dios no es solo Dios de Israel, que lo es, sino que también es Dios de este mundo. Y al igual que una mala comprensión de cómo es Dios puede llevar a Jonás a pecar, a llevarle a esa ira, a esa enfado, a una espiral que cada vez está más encendido, esto le está llevando a pecar contra su Dios. Y yo soy el Señor, dice el Señor, ¿no? Como vemos en su palabra. Y tiene un montón de atributos. Dios es amor, lo leemos en Juan 1, en primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es misericordioso, como hemos leído en Éxodo 34:6, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. También es justo. Salmos 89:14. Justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Delante de tu rostro. Es santo. Isaías 6:3. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Parece que Jonás, he citado 4, pero ya sabemos que Dios tiene un montón de atributos, ¿no? Sin embargo, Jonás parece que coge y dice: mira, pues a mí me gusta este, y yo con estos 3 que a mí me gustan, monto y construyo lo que yo entiendo que es Dios. Pero coge una parte y no el conjunto de todo lo que es Dios, ¿no? Y eso es lo que le está llevando a Jonás a pecar. Por tanto, nosotros hoy en día
3.500 años después, podemos correr el mismo problema. Que leamos la Biblia y cojamos la parte de Dios que a nosotros nos gusta y no y no a Dios en todo su conjunto. Y puede ser que cuando vengan circunstancias difíciles, que nos van a tocar a todos, algunas más, algunas menos, pero por desgracia tenemos que andar alguna vez por aquel valle de muerte, como decía David en el Salmo. Puede ser que cuando atravesemos esos momentos que son más complicados, esto nos lleve a enfadarnos con Dios por no reconocer la plenitud de cómo es Él y nos lleve a ser orgullosos y pecar contra nuestro propio Señor en nuestro enfado e ira. Por lo tanto, no hagamos como Jonás aquí. Y vamos avanzando también en el texto y continuamos, porque vamos a ver cómo Dios sigue mostrando misericordia, pero esta vez ya no es con otros, sino la va a mostrar con Jonás. Y le va a enseñar que Dios es misericordioso, y lo es, no es solo con su propio pueblo, sino también con todo el mundo, porque es creación suya también. Y leemos en el versículo 4, donde vamos a ver cómo el corazón de Jonás va a ser confrontado. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y hasta aquí el Señor ha permitido que Jonás se desfogue, que suelte todo lo que lleve dentro, su rabia, su ira, su enfado. Sin embargo, el Señor no quiere que se quede Jonás con una rabieta de niño de me cruzo de brazos, respiro, y no respiro, ¿no? Parece que está en esa posición un poco infantil. Sin embargo, Dios quiere que salte de ahí y avance, ¿no? Y vemos que en esta aparente simple pregunta hay muchas características de cómo es nuestro Señor, ¿no? Me acordaba ayer releyendo esto, que teníamos un amigo que su padre tenía colgadica en la pared la varica de fresno para que cuando se equivocaba había que corregir, ¿no? Sin embargo, en este momento, por cómo está el texto, al menos esto es interpretación mía, al leer estas líneas no me imagino ahora mismo a Dios con la vara dándole: Jonás, arrepiéntete. Que vamos. Con esta pregunta está hablando con calma, con cariño, con ternura con Jonás. Jonás, ¿haces tú bien en enfadarte tanto? ¿Realmente? No está dándole con la vara. Dios quiere que corte la rabieta y el enfado que lleva y que recapacite sobre lo que acaba de pedir. Le acaba de pedir que quítame la vida. Hombre, Jonás, vamos a ver. ¿De verdad es lo que me estás pidiendo? ¿Tan enfadado estás porque yo he mostrado misericordia con un pueblo? ¿De verdad eso es razón suficiente para acabar con tu vida? Dios no nos hace autómatas y nos da con la varita mágica y ¡pum!, desaparece el enfado. Somos personas, tenemos cada uno nuestra personalidad, ¿no? Pero en el fondo Dios con esta pregunta lo que quiere es que recapacite, que reflexione sobre lo que le está pidiendo, sobre cómo se está comportando y que se arrepienta del propio pecado que está teniendo ahora mismo. Fíjate los ninivitas, que con 7 palabras tuyas se han arrepentido. Fíjate en mi pregunta: Jonás, arrepiéntete, que te estás equivocando. ¿De verdad es para enfadarse para tanto? El Señor, con esta pregunta, le está dando la oportunidad de aprender por las buenas. Y eso es otra aplicación también que nosotros tenemos que aplicarnos hoy, ¿no? Porque el Señor nos habla de un montón de maneras. Antes teníamos a los profetas que proclamaban su palabra, ¿no? Pero hoy tenemos la Biblia, puede hablarnos también a través de las oraciones, puede hablarnos también a través de la palabra de un hermano, de una conversación. Mucho ojo mucha oreja a cuando Dios nos hace las preguntas, porque normalmente son para que reflexionemos y para que recapacitemos sobre nuestro pecado, sobre nuestro error.
porque si no, como le pasó a Jonás y vamos a leer después, hay veces que si no aprendemos por las buenas, nos tocará aprender por las malas. Y normalmente eso es más duro. Así que vamos a continuar con el texto. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, como una casetilla. Y se levantó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y vemos cómo ante la pregunta cariñosa de Dios a Jonás, en vez de tener una actitud de arrepentimiento, decir: es verdad, Señor, tú eres soberano, tuya es la misericordia, perdón por haberme enfadado, no era para tanto. En vez de tener una respuesta, que esa sería la que entiendo que deberíamos tener ante este tipo de preguntas, Jonás se da la vuelta, le deja al Señor con la palabra en la boca y sale de la ciudad. Porque él, en el fondo, lo que está esperando es que este supuesto arrepentimiento tan rápido que ha tenido la ciudad nos haga como cuando descorchamos una botella de champán, ¿no? Que hace ¡puf!, sale así de golpe, pero enseguida se queda en nada, ¿no? Se va toda la espuma. Pues lo que espera Jonás es que el arrepentimiento de la ciudad sea como la flor del verano, que enseguida desaparece, y finalmente Dios a los 40 días mande fuego destructor sobre la ciudad, ¿no? Y entonces, antes de que eso pase, yo salgo por patas, me subo a un monte, me construyo una casetica y voy a esperar a que Dios castigue a la ciudad. El espectáculo de verla arder, yo no me lo quiero perder. Y en esta larga espera que él va a tener, Dios aún tiene preparado más misericordia para Jonás. Porque Jonás le ha pedido al Señor que lo mate. No lo ha matado, sigue mostrando misericordia. Pero aún así coge y se va, se construye esa pequeña casetita, que serían 4 ramas entre 2 árboles, y sombra no haría. La ciudad de Nínive, a nada que te alejaras un poquito, ya estabas en una zona más o menos desértica. Entonces, piensa que sales un 10 de agosto de aquí, de Linares, que frío, fresco no creo que haga mucho, y vas como camino hacia Úbeda, ¿no? Y te pones ahí encima de algún pequeño montecito, pues más o menos, para que nos hagamos un poco de contexto, esto es lo que está teniendo Jonás, ¿no? Está en medio de un monte que le cae el sol de frente y tampoco tiene mucho refugio. Y Dios muestra de nuevo misericordia, le da una oportunidad más para que se arrepienta. Y hace crecer de la nada una calabacera. ¿Vosotros sabéis lo que es? Porque yo cuando lo leí tampoco tenía mucha idea. Y era como una especie de arbolito que tenía así sus ramas, que generaba pequeñas calabazas, ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata es que Dios de la nada le hace brotar un refugio, le hace brotar algo de sombra para él mismo, ¿no? Y es curioso porque en el abanico de emociones que leemos en todo el libro de Jonás, lo hemos visto rebelde, lo hemos visto desobediente, lo hemos visto enfadado, deprimido, pero en ningún momento lo hemos visto alegre. Y el versículo 6 dice que él se alegró grandemente. Es como si estuviera pensando: hombre, Señor, por fin has mostrado misericordia para uno con los tuyos, ¿no? Te ha costado 4 capítulos llegar hasta aquí. Ya era hora. Y vemos cómo el comportamiento que está teniendo es un poquito egoísta, un poquito mezquino, ¿no? Porque el egoísmo es lo que está reinando en el corazón de Jonás ahora mismo, y es esa la razón por la cual se está enfadando cada vez más. Porque lo que prima es el yo a todo lo demás. Es lo más importante, el cómo yo me siento, lo que yo pienso, ¿no? Tanto es su ira en el interior que esta felicidad momentánea causa ese sentimiento de egoísmo.
me has hecho quedar mal ante los ninivitas, porque yo he dicho que los ibas a destruir. Y ahora coges y no los destruyes. Me deja a la altura del betún. Y no solo eso, sino que encima los salvas y luego nos van a conquistar. Es que ese sentimiento de furia es el que está teniendo para sus adentros. Sin embargo, vemos que se alegra grandemente, pero es incapaz de reconocer la misericordia del Señor que está teniendo consigo mismo. Y además muestra un corazón que es de todo menos agradecido. En ningún momento estamos viendo que le diga gracias, Señor, por el arbolico este, porque la verdad es que hacía un montón de calor y no veas tú. Gracias, porque necesitaba un refugio y me lo has dado, ¿no? No aparece la gratitud por ninguna línea. Y vemos cómo Jonás no está aprendiendo la lección por las buenas, pero la va a aprender por las malas. Igual que fue milagroso el crecimiento del árbol en el desierto en un solo día, también fue milagroso como un pequeño gusano enviado por Dios termina y lo seca. Y vemos cómo Jonás no ha reconocido su pecado, sigue cabreado, enfadado, en ira, en furia, y tampoco ha mostrado agradecimiento por la misericordia del Señor. Y va a empezar a tener una corrección un poquito más dolorosa. Jonás estaba caliente, que es como también se traduce ese enfadado en la palabra, y más caliente va a estar. Dios manda un viento solano de levante, que es un viento que traía partículas del desierto, como los beduinos estos que se ponen los turbantes y tal para que no le pique la arena. Pues Jonás llevaba lo opuesto, no llevaba ningún turbante y le está picando la arena que trae ese viento. Y también el sol le está quemando, tanto que se está desmayando, tanto que pierde el conocimiento, ¿no? Y sin embargo, el orgullo que tiene en su corazón no le está permitiendo arrepentirse y pedir perdón. Si antes, cuando verdaderamente no tenía excusas para pedir la muerte, ahora la está sufriendo y la vuelve a pedir con más ahínco. Alguien que supuestamente es un profeta de Dios, y lo es porque está predicando la palabra del Señor, ¿no? Pero que tendría que mostrarse dócil ante la instrucción, la misericordia y el cariño del Señor, está haciendo todo lo contrario. Está endureciendo su corazón cada vez más y con su actitud se está volviendo un rebelde al Señor. En vez de aprender de la misericordia del Señor y del perdón, como vemos en los marineros o en los ninivitas, se está aferrando a su egoísmo y la satisfacción de su yo. Y su corazón no se está emblandeciendo, sino todo lo contrario, se está endureciendo, está volviendo como una roca. Y nosotros hoy, 3000 años después, también podemos pasar por cosas similares, ¿no? Nuestra sociedad que nos rodea, lo importante está centrado todo en el yo. Cómo yo me siento, eso es muy importante. Qué es lo que a mí me apetece, eso es más importante. Y cómo yo me siento conmigo mismo, ¿no? Eso es súper importante. Vemos todo que esto va en contra de lo que dice la palabra, ¿no? Todas las cosas que nos rodean puede que nos cieguen y no veamos la misericordia del Señor hasta en las cosas más sencillas en tu día a día contigo. Una simple sombra fue suficiente para alegrar el corazón de Jonás, pero no vio la mano que hizo crecer ese árbol, esa sombra. Se regodeó en su propia satisfacción de lo que yo tenía en ese momento, y a nosotros también nos puede pasar hoy en día lo mismo. Comemos todos los días, tenemos un lugar donde dormir, tenemos los teléfonos, tenemos los coches, tenemos cientos de materiales que nos pueden cegar de dónde verdaderamente ha venido esto. Y todo esto viene de sus misericordias del Señor, de sus ricas misericordias. Que nunca se nos olvide que todo lo que somos y todo lo que tenemos no es por el fruto de mi trabajo, no es por lo que yo he llegado a ser, sino por lo que el Señor me ha permitido tener y me ha permitido llegar a ser.
Si reconocemos esta realidad, todo lo que tenemos, todo lo que somos, debería ser utilizado para expandir el reino del Señor y para compartir su gloria y su honra con todos, ¿no? Y ponía antes Miguel un ejemplo estupendo de cómo mostrar esto. Ahora vais a estar allí en el hogar durante un tiempo hasta que se reforme esto, ¿no? Pues hoy el Señor nos ha dotado a algunos de tener nuestro vehículo y hay personas que por la razón que fuese no pueden acudir allí. Pues bueno, pues muy buen ejemplo. Oye, vamos a coger nuestros coches, nos vamos a organizar con los bienes que nos ha dado el Señor y los vamos a utilizar para que las personas que no se pueden desplazar vayan allí y sigan formando parte de la comunión del Señor. ¿Lo has traído? Bueno, lo tenía que apuntar, digo, pues ya está. O sea, estupendo, ¿no? El Señor nos regala un montón de cosas y las tenemos que disfrutar, pero las tenemos que disfrutar como a él le gusta, que es utilizándolas en su reino. Todas las cosas que nos da, las capacidades que nos da, todo lo que tenemos, todo lo que hemos llegado a ser, para Él y para su gloria, ¿no? Teniendo un corazón agradecido y no orgulloso y envilecido como el que estaba teniendo el profeta en este momento. Y por último, vemos cómo el Señor está aplicando la lección, quiere que Jonás termine de comprender que suya es la misericordia y la da con el que quiere o con el que no quiere, ¿no? Igual que, como leeremos ahora, igual que Dios ha permitido que haya crecido un árbol del desierto en medio de la nada y es misericordioso con Jonás, también si Él quiere puede ser misericordioso con un pueblo que no es el pueblo de Dios. Dice el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Aquí sí que ya tiene un tono un poquito más duro. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir de su mano derecha, de su mano izquierda y muchos animales. Y vemos como el Señor vuelve a lanzarle una pregunta. Jonás, recapacita, piensa lo que estás diciéndome. Por favor, ¿de verdad tanto te estás enfadando por un árbol? El Señor está esperando hasta el último momento. Hemos visto que es tardo para su ira, ¿no? Está esperando. Jonás, recapacita, por favor, arrepiéntete de tu pecado. ¿No ves que te estás equivocando? ¿De verdad tanto te importa un árbol? ¿De verdad es para tanto el enfado que estás teniendo ahora mismo? Sin embargo, vemos cómo seguimos en esa línea, ¿no? Jonás, su corazón está cada vez más duro, más pétreo. La ira y la furia que lleva dentro del corazón se incrementa aún más y le espeta a Dios, el creador de los cielos y la tierra, que está tan encendido como una mecha de un petardo en las fallas de Valencia, que lo que quiere es morirse. Por favor, mátame. Tal es el enojo del profeta, que se siente totalmente justificado en su enfado por la destrucción de lo que aparentemente era lo único que le protegía de las inclemencias del tiempo, ¿no? Vemos a un Jonás renunciando a lo que es, separado de todos y siendo un mero espectador de lo que tenía que venir. Su espiral de ira y enfado le está llevando poco a poco a ser cada vez más rebelde contra el Dios que le ha enviado a ese lugar y le está llevando a pecar ya varias veces en este pasaje. Y este versículo 9 recoge las últimas palabras de nuestro profeta. Mucho me enojo, hasta la muerte. Y menuda manera de terminar el libro, ¿no? Para Jonás, pidiéndole morirse al Señor. El profeta de Dios, alguien que tendría que estar lleno de esperanza, alguien que tendría que estar lleno de vida, porque Dios es vivo, ¿no? Está pidiendo que lo mate. Sin embargo, si veíamos que antes le había dejado el Señor con la palabra en la boca, esta vez el Señor no lo va a permitir, porque quiere que Jonás se arrepienta, porque quiere que Jonás recapacite de lo mal que está haciendo las cosas. Y el libro no termina con estas tristes palabras. Le dice, como vemos en el versículo 10 y en el versículo 11, dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste?
¿No tendré yo piedad de Nínive? ¿No? El Señor escogió a Israel como su pueblo. Esto es verdad, ¿no? Lo leemos en la palabra. Ahora bien, ¿el Señor es solo Dios de Israel? De ninguna manera. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice Génesis el 1:27. Y esto Jonás lo sabía perfectamente. Y Nínive era una ciudad de más de 120.000 personas. Vamos, 2 veces Linares. Para una ciudad del momento ya era una señora capital, ¿no? El egoísmo de querer proteger a Israel, el egoísmo de que su mensaje no se había cumplido, le impedía a Jonás alegrarse de la bendición que habían traído sus palabras a aquel pueblo, de la misericordia que Dios había mostrado para con aquellas personas, porque Dios es el Dios de la creación, independientemente de que fuera israelita o fuera sirio. En el fondo, el Señor quiere que todos se arrepientan y se salven, no solo su pueblo escogido, sino toda la humanidad, ¿no? Los israelitas tenían que haber sido el faro, los adalíes, los héroes, de lo que se esperaba de una nación santa. Sin embargo, en aquel momento, como dice el profeta Amós, estaban siendo todo lo contrario, egoístas, pecadores e idólatras. Y Jonás no está aprendiendo la lección que han aprendido los ninivitas. Jonás no se está arrepintiendo, pero en el fondo el Señor quiere que se arrepientan. Quiere que tanto Jonás como su pueblo vuelvan a ser uno, ¿no? Vuelvan a ser esa nación santa que verdaderamente fueran el faro al resto de naciones. Y como dijo Jonás al principio del capítulo, él mismo ya se ha autodescrito como clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está aprendiendo la lección por las malas, está sufriendo, ¿no? Pero de igual manera está recibiendo misericordia por parte de Dios, porque aunque le ha vuelto a pedir que le mate, sigue respirando, sigue escuchando al Señor, ¿no? El Señor le está volviendo a dar la oportunidad de bajar los humos, de arrepentirse de su rebeldía, de su ira y enojo que está teniendo contra Dios de una manera injusta. Y por tanto, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos estado hablando, todo por lo que Dios está actuando en este libro, y en concreto también en el capítulo 4, es con la palabra de misericordia. Dios mostró misericordia con Jonás y esto lo enfadó. Pero Dios está intentando hacerle comprender que su enojo no está justificado. Ha utilizado una calabacera, ha utilizado un gusano para mostrarle de nuevo misericordia también a Jonás, porque quiere que en el fondo se arrepienta, porque no quiere destruirlo, aunque él le está pidiendo que lo destruya. Y decíamos que el libro de Jonás era una sátira, un libro que parece que todo está al revés, ¿no? Y la rebeldía, la misericordia de Dios es lo que lleva una vez tras otra a Jonás a equivocarse. Y sin embargo, estos errores son usados por Dios para mostrar más misericordia. Y el Señor no pasa nada por alto. Tanto que la historia de Jonás, cómo estuvo en el vientre del pez durante 3 días, incluso cómo su mensaje hizo que los ninivitas se arrepintiesen, sería utilizado más tarde por Cristo. Lo vemos en Lucas 11, de los versículos 29 al 54. No solo lo utilizará para referirse a él como aquel Jonás, que también estará 3 días en la tierra y luego será resucitado, sino también como hay un pueblo extranjero que se arrepiente y vuelve a Dios, ¿no? Eso es una buena noticia para nosotros, porque hoy, 3.500 años después, también el mensaje sigue siendo el mismo. Al igual que los ninivitas o el propio Jonás, como hemos leído, vivimos una vida de constante rebeldía contra Dios, porque aunque estamos diseñados para vivir dándole gloria y honra a nuestro Dios, nuestro pecado
hace que nos rebelamos y que vivamos en una vida de pecado. Un pecado que se nos pega a nosotros como el chapapote del Prestige. Por tanto, esta mañana el Señor vuelve a utilizar preguntas, ¿no? ¿Acaso quieres seguir pecando como Jonás? ¿Acaso quieres seguir enfadado con un corazón duro, rebelándote contra mí? Decíamos que teníamos que estar atentos a las preguntas, ¿no? Y estas dos son importantes. ¿De verdad puedo seguir viviendo mi vida como L'Oreal, a mi manera? Porque yo lo valgo. ¿O una vida llena de pecado, con una vida llena de pecado y miseria? Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto los ninivitas como Jonás, como tú y como yo, estamos llenos de pecado. Sin embargo, los ninivitas tuvieron la suerte de Jonás, que le predicó el mensaje y se arrepintieron. Por suerte, hoy no tenemos que hacer como aquellos ninivitas que se vistieron de cilicio y hasta las vacas las vistieron también, ¿no? Dios no nos está pidiendo nada extraordinario, no tenemos que hacer una romería, no tenemos que hacer ningún holocausto, no hace falta pagar ningún precio, porque alguien ya pagó el precio de aquel pecado. También Pablo en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mismo envió a lo más precioso, a su Hijo, a Jesús, para pagar en aquella cruenta cruz por el pecado que yo mismo he cometido. Y que por mis medios no había ninguna opción de salvación. Solo en la misericordia de Dios, mostrada a través de su Hijo clavado en aquella cruz, muriendo por ti y por mí, es donde nuestro corazón se emblandece y podemos reconocer nuestras miserias y arrepentirnos de lo que verdaderamente hemos hecho, que es pecar, y que lo que merecíamos era una muerte eterna separado de Dios. Una vida eterna donde el crujir y el llanto reinan, donde no está el Señor, ¿no? Sin embargo, a través del regalo de Cristo, a través de su salvación, lo que encontramos es una vida eterna verdadera, una vida eterna junto con el Padre, una vida eterna sin pecado, una vida eterna sin muerte. Solo en Cristo podemos encontrar el camino para obtener la compasión, la gracia y la misericordia del Padre, como hemos leído antes, ¿no? Y así evitar nuestro aciago destino de muerte eterna. Si aún no has aceptado el mensaje de salvación del Señor, hoy vuelve a ser un día de salvación para ti, de arreglar esas facturas que nos quedan pendientes, ¿no? Y si por el contrario, como diría Pedro, si ya hemos gustado de la benignidad del Señor y hemos experimentado de su misericordia y salvación para con nosotros, no vivamos una vida de rebeldía como hacía Jonás, sino todo lo contrario, una vida de completa sumisión al Padre. Pues a Él sea la gloria. Muchas gracias, Señor, por